Bueno, según ACNUR, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos por el conflicto social armado, 8 millones hacia finales de la última década, contadas a partir de 1985, año de inicio del registro. En el 2018, el 21.2% eran afrodescendientes, un poco más de 6% eran indígenas, y entre ellos el 42,4% eran niños, jóvenes y adolescentes. Según el director de Human Rights Watch, 300.000 personas fueron desplazadas por la fuerza entre 2017 y mediados de 2020, siendo el 60% población afrocolombiana e indígena. Esa situación se vio agravada por la pandemia de SARS-CoV-2. Además, según Indepaz y otras organizaciones sociales, después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la ex-guerrilla FARC-EP entre el 2016 y el momento presente, específicamente el 8 de noviembre, ayer, fueron asesinados 1.266 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y solo en el 2021 son 151. Según Indepaz, también, hasta el 5 de noviembre del presente año, se llegó a la cifra de 85 masacres ocurridas tan solo en este año 2021. Organismos nacionales e internacionales advierten que los eventos de desplazamientos forzados masivos en el país aumentaron significativamente. En este sentido, según informes de la ONU, a través de agencias como ACNUR, OCHA, Colombia sigue reportando el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo. Un poco más de 8 millones de personas a finales de 2020, como ya mencioné. Y conforme OCHA, por ejemplo, entre enero y agosto de 2021, la cantidad de personas desplazadas internas en el país aumentó en un 135% en comparación con el mismo periodo del 2020. Las cifras indican que en este periodo de más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales. Y incluso la Defensoría del Pueblo señala que durante el primer semestre de este año se habrían presentado 112 eventos de desplazamiento masivo. Y en esos eventos, 44.290 personas se movilizaron de manera forzada. La Defensoría también reconoce que se duplicó el número de eventos de desplazamiento interno en comparación con el año anterior. La mayoría de las situaciones de desplazamiento masivo tuvieron lugar de forma recurrente en los municipios como Roberto Payán y Magüí, en el departamento de Nariño, Argelia, en Cauca, Cáceres y Ituango, en Antioquia, Buenaventura, en Valle del Cauca, entre otros de los departamentos de la costa pacífica y la zona noroccidental del país. Los desplazamientos ocurridos en los municipios de Santa Rosa, en el departamento de Bolívar, y el litoral de San Juan, en el departamento de Chocó, así como las situaciones de desplazamiento en Buenaventura, entre los meses de enero y marzo de 2021, habría afectado alrededor de unas 3.625 personas y son motivo de gran preocupación. Los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructuras portuarias y turísticas. Entonces, en ese escenario, introducimos las siguientes preguntas. ¿Qué características presenta la situación actual de las poblaciones negras afrocolombianas en ese contexto? ¿Cómo puede entenderse la situación de esas poblaciones en el posacuerdo? ¿Cuáles herramientas analíticas permiten entender ese cuadro social y político? ¿Qué disputas existenciales y epistémicas están en juego en los territorios en que hacen presencia las poblaciones negras? ¿Cuáles son las respuestas colectivas a la violación de derechos humanos y cuáles son las perspectivas de paz construidas desde estas poblaciones? Para analizar estos y otros asuntos, proponemos este conversatorio con egresados pertenecientes a organizaciones sociales, grupos de investigación y miembros de estas poblaciones para reflexionar sobre la situación, perspectivas y acciones colectivas a partir de las concepciones, estrategias y acciones de las propias poblaciones. En ese sentido, de esas preguntas, desglosamos 4 grandes temas. Y empecemos por el primero, la situación actual de las poblaciones negras afrocolombianas en ese contexto más general. Así que,
paso la palabra a los colegas. Vamos a desarrollar esos 4 grandes temas en aproximadamente una hora. Un saludo muy especial al programa de egresados, sobre todo a cada uno de los compañeros y compañeras que han destinado un poco de su tiempo pues para poder entender esta situación. También un saludo muy especial para ti, Luis Guillermo, por articular este escenario, y al compañero Alier Palacios, con quien nos conocemos desde hace más ya de una década y con quienes participamos a través de una organización de estudiantes llamada Canalete, ahí en la universidad, y pues con quienes también, aprovechando algún encuentro de estudiantes afrocolombianos, pues contribuimos a la toma de la rectoría de la universidad con el objetivo de que la universidad adoptara algunas acciones afirmativas para la población afrodescendiente. Yo creo que desde esa toma la universidad ha abierto un poco más las puertas hacia la población negra en la universidad, y creo que eso es evidente, ¿no? Cuando uno recorre los pasillos de la universidad, uno puede ver que hay más población negra de, de diferentes partes del país. Yo creo que eso fue una de esas acciones. Digamos, para entender un poco la situación actual en la que vive la población negra, que pues tú nos has dado algunos antecedentes, digamos, en términos numéricos, estadísticos, que dan cuenta un poco de la crisis humanitaria que atraviesa, digamos, esta población en diferentes partes del país. Yo creo que para entender esa actualidad es necesario también entender cuál ha sido la relación, digamos, de este pueblo étnico, del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero, raizal. ¿Cuál ha sido la relación del Estado con respecto a estas poblaciones? Una relación histórica con respecto a estas poblaciones y sobre todo con sus territorios, ¿sí? Eso nos daría a nosotros, digamos, algunos instrumentos para poder entender la actualidad de este pueblo. En ese sentido, uno debe entender que, digamos, la población negra en Colombia, en efecto, tiene un pasado colonial, tiene un pasado cruzado también por la esclavización, pero también sobre todo por las resistencias de estas personas que fueron traídas desde el África a pesar de esto que luego se llamaría Colombia, y que en esos diferentes territorios donde fueron traídos pues para la explotación minera, para la explotación agropecuaria, pues en esos territorios pues también desarrollaron ejercicios de resistencia que hoy conocemos como, de entre los más comunes, conocemos como los palenques. En ese escenario, digamos, el Estado o la sociedad mayoritaria o el Estado colonial vio a las comunidades en principio como esclavizadas, como esclavos, como cosas, ¿sí? Y por ende no tenían ningunos derechos sobre la tierra, no tenían ningunos derechos sobre sus cuerpos, no tenían ningunos derechos sobre sus libertades. Y eso fue así, digamos, hasta 1851, que es cuando, digamos, hay esa abolición formal de la esclavización en Colombia. Paradójicamente, cuando hay esa terminación formal de la esclavización en Colombia, los dueños de esclavos, los grandes esclavistas, fueron reparados por el Estado colombiano, y la gente negra, los antiguos esclavos o esclavizados y esclavizadas, pues fueron tirados a su suerte, por decirlo así. Ese escenario, en lugar de contribuir a una eliminación de la opresión sobre la población negra, abrió otros nuevos escenarios de opresión. Entonces, se mantuvieron, digamos, en ese escenario, esa situación de desventaja, de desigualdad de la población negra con respecto al resto, porque en efecto salieron sin tierra, salieron sin posesiones y salieron sin derechos individuales y derechos colectivos reconocidos. Simplemente dejaron de ser esclavos para pasar a otras nuevas formas, de opresiones. Es importante mencionar, por ejemplo, cómo en el Cauca fueron implementados las leyes contra la vagancia.
leyes contra la vagancia que iban directamente para obligar o estaban dirigidas a la población negra o eran pues para obligar a la población negra a trabajar, digamos, como vagos. Es decir, una nueva forma de esclavización bajo otro escenario normativo o bajo otro contrato social, por decirlo así. Pasado eso, digamos, pasa un siglo de esta terminación de la civilización y los territorios de las comunidades negras, o los territorios donde habitaban mayoritariamente las comunidades negras, en efecto, durante esos primeros 100 años de construcción de la República, pues fueron territorios que estaban lejos, fueron territorios, como dicen algunos sociólogos o algunos pues, politólogos, estuvieron enmarcados en la periferia. Lo que hoy llamaría un sociólogo muy famoso, que ya murió, Alfredo Molano, esa Colombia profunda, ¿no? La Colombia profunda, pues es esa Colombia donde no está el Estado, ¿sí? Y llegamos a la primera mitad del siglo XX y hay un trato del Estado de denominar esos territorios ocupados por población negra como territorios baldíos, ¿sí? Es decir, territorios donde no hay gente, es donde hay árboles y hay ríos y hay selva, pero que no fueron considerados como habitados por gente, y eso pues lógicamente pasó con los pueblos indígenas y pues lógicamente con la población negra, y ahí podemos ver todo el borde, por ejemplo, todo el borde del Pacífico que fue considerado como territorios baldíos, es decir, territorios del Estado, o sea, territorios sin gente, territorios del Estado. Ya luego, después de esos primeros 100 años pues de republicanismo, pues inaugurado por esta Constitución del 86, llegamos a la Constitución del 91, y la Constitución del 91 reconoce a la población negra como un grupo étnico a través del artículo transitorio 55, que posteriormente es reglamentado por la ley 70. Pero no es que nos haya reconocido como población negra, como un grupo étnico con derechos especiales, porque el Estado colombiano o la sociedad colombiana de a la noche a la mañana decidieron ser condescendientes o amables o chéveres o buena gentes con la población negra, sino que a través de una movilización, recuerden que nosotros pues nos hemos movilizado desde la libertad, por el reconocimiento de los derechos de la comunidad negra, de lucha contra el racismo, y podría decir que esa movilización tiene una edad más antigua que la República, o que los 200 años de la República. Entonces toda esa movilización llega al 91 y hace que el Estado colombiano reconozca en últimas a la población negra como un grupo étnico, ¿sí? Y sobre todo obliga al Estado colombiano a implementar medidas de protección cultural, de protección material de esta población en el marco de la Constitución y posteriormente pues en el marco de la ley 70. Esta ley 70 también, digamos, hay una parte muy importante de la ley 70, es que reconoce esos territorios baldíos que veníamos hablando desde los 50, a través de la ley segunda, reconoce que esos territorios baldíos hacen parte, o las comunidades que lo han venido ocupando, y ahí también reconocen que hay gente en esos territorios, que hay gente negra en esos territorios, y que son los dueños colectivos de esos territorios. Entonces, lo que hace la ley 70 en últimas es reconocer lo que siempre ha existido, ¿sí? Que es gente negra, dueña de unos territorios en términos individuales y colectivos, en donde desarrollan su cultura, en donde desarrolla su gobierno propio, en donde se desarrolla su derecho al ser en estos territorios. Entonces, esta ley 70 de 1993 inaugura una movilización alrededor de la tierra, ¿sí? Por parte de la comunidad negra. La comunidad negra debe organizarse alrededor de los consejos comunitarios para acceder a los territorios colectivos de manera formal, a manera de título reconocido por el Estado. Y eso es un proceso en el que estamos viviendo ahora. Entonces, ese recorrido histórico
nos da cuenta que la población negra, desde sus orígenes, desde que llegaron acá, desde que fueron traídos a través de la trata transatlántica y toda la construcción de la República, siempre hemos estado en unas condiciones de desigualdad y desventaja, ¿sí? Es decir, que las actuales condiciones en las que vivimos las poblaciones negras no es porque seamos perezosos como algunos quieren insinuar o lo dicen directamente, sino que es el resultado de la evolución de esto que hemos llamado Colombia, ¿sí? Es decir, Colombia se ha construido en el centro, se ha construido desde el centro, y ha visto los otros territorios lejanos, otros territorios como algo a lo que se mira de vez en cuando. Entonces, ese es el ejercicio. Hemos construido una nación en la que los territorios técnicos tienen una institucionalidad muy débil a comparación de las grandes ciudades del centro. Entonces, eso es una situación que nos permite también explicar cómo el conflicto armado y los impactos del conflicto armado han afectado a esta gente de manera diferencial, ¿sí? Por eso, uno de esos impactos, o los impactos del conflicto armado, son desproporcionados sobre la gente negra, ¿sí? Los afecta más, afecta sus estructuras culturales, sus estructuras sociales, sus estructuras políticas, sus estructuras económicas. Por eso la Corte Constitucional, seguro Ariel nos hablará ahora más tarde de eso, ha reconocido que estos impactos del conflicto armado son desproporcionados sobre la comunidad negra, ¿sí? Sobre el pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal. Entonces, eso es como un primer elemento, ¿sí? Explicar esa situación actual del conflicto, esa situación de desproporcionalidad sobre la comunidad negra, es necesario hacer digamos, un recorrido histórico. ¿Por qué está esto así? Es porque hay unas situaciones históricas que lo explican. Ahora, sí es importante decir que a medida que la gente negra crecía en situaciones, en territorios donde la institucionalidad era débil, donde la presencia del Estado es realmente débil, pues a la par se iba desarrollando el conflicto armado contemporáneo que conocemos, ¿sí? Este conflicto armado que conocemos, digamos que sí, también tiene un recorrido histórico y uno puede ver diferentes ciclos de violencia o diferentes ciclos de impactos del conflicto sobre la comunidad negra. Si uno puede ver esta primera mitad, esta última década de los 90, de 1990 al 2000, los últimos años de esta década hasta el 2005 sería un segundo ciclo de violencia, y un tercer ciclo de violencia sería desde el 2005 hasta el 2015, y podemos inaugurar otro ciclo de violencia que es el que estamos viviendo actualmente, que es a partir de la firma de los acuerdos, en donde para nadie es un secreto que se inauguró otro ciclo de violencia. Entonces, uno puede ver que, por ejemplo, en el caso de Nariño, como bien mencionabas a Magui y mencionabas, digamos, pues aquí nuestro compita Ariel es de allá de Magui Payán, seguro nos dará algunos datos. Por ejemplo, el conflicto hacia el lado de Nariño, por ejemplo, empieza a llegar con la llegada de los cultivos de uso ilícito que llegan desde Putumayo y Caquetá como resultado de la implementación del Plan Colombia al final de los 90. Empieza a disminuir las hectáreas de cultivo de uso ilícito en Popayán, en Putumayo y Caquetá, y se trasladan hacia la costa o hacia todos estos municipios del Pacífico nariñense, digamos, y eso fue auspiciada por la guerrilla de las FARC, fue auspiciada a través del Frente 29 de las FARC, ellos fueron los dueños de eso, y llegaron a imponer eso a través de la violencia. Entonces, llega el conflicto a estos territorios, y claro, la gente negra en estos territorios pues estaban en pleno proceso de titulación colectiva. Entonces lo que hay es un ejercicio de imponer y de resistencia por parte de las comunidades negras y de imposición por parte de esos actores armados. Entonces uno empieza a ver que a partir de los 90 empiezan a llegar,
digamos, con mucha fuerza las guerrillas precisamente hacia el lado de Nariño, pues, auspiciados por este tema de los cultivos de uso ilícito, al Cauca, bastante importante, y hacia el lado del Pacífico, del Valle del Cauca, o sea, hacia Buenaventura. Ahí hay una presencia fuerte también de las guerrillas. Y hacia finales de los 90 empiezan a llegar con auspicio de élites políticas y económicas locales estos señores de los paramilitares. Entonces empieza a llegar al lado de Nariño el bloque Libertadores del Sur, que eso hacía parte de la estructura criminal del bloque Central Bolívar al mando de Don Berna. Empieza a llegar por el norte del Cauca, empieza a llegar por el valle hacia el norte del Cauca, empieza a llegar el bloque Calima al mando de HH. Lo primero que hacen es la masacre del Naya, esta primera entrada, y ahí hay complicidad de gente de la tercera brigada del ejército, y hay empresarios que ahora, de apellidos que ustedes van a encontrar ahora en el actual gobierno, que auspiciaron la llegada de los paramilitares precisamente hacia esa zona. Y por ejemplo, por el lado del Chocó, empiezan a llegar también, en los 90, empiezan a llegar por el Bajo Atrato, empiezan a llegar las Autodefensas Unidas de Córdoba, ¿sí? A través de un señor que se llama, o se hacía llamar Alemán, alias el Alemán. Entonces, uno empieza a ver cómo empiezan a llegar estos paramilitares, y resulta que a final del 90 al 2000 se empieza a inaugurar pues una crisis humanitaria sin precedentes, porque los paramilitares entran es a matar, no entran a preguntar, y entran a señalar, porque supuestamente como eran zonas guerrilleras, la gente que hacía parte de esos territorios pues eran también guerrilleros. Y empieza desde el 2002 al 2005 un ejercicio de victimización bastante brutal contra la gente negra en el Pacífico, en términos de desplazamiento, asesinatos, confinamientos, y también, ojo, eso se encuentra en el marco de una política gubernamental llamada seguridad democrática, ¿sí? La seguridad democrática. Entonces, paradójicamente, uno de los resultados de la seguridad democrática no era llenar los territorios de institucionalidad, sino fue llenarlos a través de militarización. O sea, el ejercicio de control por parte del Estado no fue a través de oferta social como uno supondría, sino que fue a través del ejército, fue a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, entró un actor otro actor importante que profundizó la crisis humanitaria. Pero ojo, esta seguridad democrática venía acompañada de lo que se llamaban ¿cómo se llamaba? Seguridad inversionista. Sí, seguridad inversionista. La seguridad inversionista, que era, pues, en lugar ofrecerles territorios baldíos, básicamente comunidades, confianza inversionista, gracias, confianza inversionista, y era ofrecer muchos de estos territorios a inversionistas extranjeros o nacionales bajo unas condiciones ya territorios baldíos, comunidades victimizadas, para que ellos pues pudiesen hacer sus ejercicios. Y ahí uno empieza a ver, por ejemplo, en el norte del Cauca, varios escenarios en donde la gente fue desplazada, y cuando llegan, o eso posibilitó a que se hubiesen ejercicios de titulación minera, por ejemplo. De titulación minera, eso se vio en el norte del Cauca, o eso se vio también en el Alto Atrato. Se dieron títulos mineros en situaciones de crisis humanitaria de muchas personas. Entonces, ese ciclo de violencia que está marcado por una crisis humanitaria, los números son violentos, o sea, más de 1 millón de afrocolombianos desplazados o víctimas en esos escenarios. A partir del 2005, con la desmovilización de las estructuras principales del paramilitarismo, empiezan a aparecer otras organizaciones derivadas, ¿no? Entonces uno encuentra los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, y ellos, ojo, y otro tema importante, y es que los paramilitares no solamente entraron a combatir las FARC o a las guerrillas, sino que entraron a disputarle las economías ilícitas, ¿sí? Entonces, supuestamente ellos entraron bajo el ideal de combatir, de liberar a los territorios de las FARC,
o del ELN o el EPL, que operaron para el Pacífico, sino que entraron, fue a disputar las economías ilegales, la economía de la explotación del oro ilegal, el tema de la extorsión, el tema de la palma. Entonces, eso es fundamental. Esas estructuras se desmovilizan a través de la ley 975, este proceso de Álvaro Uribe que desmovilizó a las estructuras principales. Entonces se terminan los grandes bloques, ¿no? El bloque Central Bolívar, el bloque Calima, todo esto, el bloque Libertadores del Sur. Todos estos empiezan a desmovilizar y empiezan a aparecer estas otras estructuras que le venía comentando, Rastrojo, los gaitanistas, los águilas negras, y empiezan a haber otros ciclos de violencia, ¿no? Porque ellos empiezan a copar los espacios que dejaron estas estructuras paramilitares, estas grandes estructuras paramilitares. Muchas gentes en los territorios dicen que lo que hubo fue un cambio de brazalete, porque esa gente nunca se fue, sino que pues siempre se mantuvieron, sino que ahora se llaman de otra forma. Eso es fundamental, y ahí se llega hasta el 2015, ahí también había unos periodos bastante importantes de reconfiguración del conflicto. Ustedes recuerdan que al final está la seguridad democrática, eso hay una reconfiguración del conflicto en términos de que las FARC ya no se movilizaba a través de grandes compañías, a través de grandes estructuras, sino que volvió otra vez a una guerra de guerrillas, ¿no? Volvió otra vez a temas de escuadras pequeñas, a través de estructuras pequeñas, para atacar puntos esenciales y desaparecer. Puntos esenciales, ataque y desaparecían. Entonces, hay una nueva reconfiguración del territorio. Ahí las FARC empiezan otra vez a ganar terreno, en este caso en el Pacífico, y empieza también a continuar la crisis humanitaria de la población negra. Eso hasta el 2015. El escenario de construcción de los acuerdos de paz sí fue un alivio para mucha gente negra, para mucha gente del Pacífico, para muchas comunidades negras también del Caribe fue un alivio. Digamos, las conversaciones fueron un alivio, pero, digamos, la mala implementación de los acuerdos, este nuevo gobierno pues no implementó los acuerdos, entonces se dedicó a decir que los acuerdos simplemente era para desmovilizar a las FARC, y no, o sea, la desmovilización o la entrega de armas de las FARC es un punto de lo grande que es el acuerdo, y el acuerdo precisamente lo que quería era atacar esa cantidad de circunstancias estructurales que hacían posible el conflicto en los territorios. Entonces ustedes pueden ver que en los territorios del Pacífico, pues la debilidad institucional, la falta de acceso a justicia, temas de educación por debajo, temas de salud por debajo, la estructura de la economía. Lo que pretendía precisamente estos acuerdos era atacar esas circunstancias estructurales históricas que posibilitaban el conflicto. Y en eso se ha avanzado muy poco, digamos que, y eso ha posibilitado que otras estructuras derivadas de las FARC, las estructuras derivadas del antiguo paramilitarismo, el ELN, pues entren en los territorios que dejó las FARC grandota para poder, digamos, adueñarse de las economías ilícitas, de las economías ilegales, del narcotráfico, del oro, de la extorsión. Y ahora estamos en este nuevo escenario de violencia, y una vez más el Estado muestra que es incapaz de poder controlar el territorio, de poder llevar oferta institucional del territorio, así el acuerdo de paz le dé todos los instrumentos. Entonces, nada, quiero dejar ahí para no extenderme tanto, para al compita Ariel para que dé su perspectiva. Juan, muchas gracias. Ariel, Juan hizo un análisis que a partir de una perspectiva de larga duración, conectando, digamos, mostrando continuidades en la relación, digamos, de la sociedad más amplia, dominante, el Estado colonial y republicano, con relación a las poblaciones negras y más específicamente la situación de las poblaciones negras en el marco del conocido como conflicto social armado en Colombia, presentando sus diferentes ciclos y conectando con
el tema que precisamente es uno de los temas centrales de este conversatorio, la situación actual de la población negra en el periodo, digamos, posacuerdo. ¿Qué puedes decirnos específicamente sobre eso? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad poder compartir esta tarde de reflexiones con relación a la condición situacional del pueblo afrocolombiano en las Américas. Lo primero pues, que hay que reconocer y recoger, digamos, esa perspectiva de línea histórica que nos compartió el compañero Juan Carvalí, en el que conectó el pasado con el presente y buena parte de las condiciones contextuales ligadas al pasado. Creo que es importante revisar los datos estadísticos que se muestran sobre el país, que se muestran sobre Colombia, en términos de acceso a los derechos, con una lente histórica, porque las condiciones en las que se introdujo a la población afrocolombiana esas reglas de la nueva república liberal, luego acompañadas por una perspectiva constitucional vinculada al multiculturalismo, a la pluralidad, al pluralismo, que reconoció derechos, pero que aún está pendiente en la agenda el cumplimiento de esos derechos. Bueno, cuando uno examina parte de lo que tiene que ver con los derechos territoriales, hay una parte que se ha cumplido digamos, a mediano nivel, producto de procesos de resistencia, procesos de innovación y de creatividad de la gente afrodescendiente. Entonces, podemos observar entonces que Colombia tiene una segunda reforma rural en potencia, como lo es la Ley 70 de 1993, que es una reforma rural. No ha habido otro mecanismo de distribución o de aseguramiento jurídico de las tierras en Colombia superior al de la Ley 70 después de la Ley 60, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo de apropiación de tierras en términos jurídicos y para la comunidad afrodescendiente en una perspectiva colectiva, ¿sí? Y de patrimonio colectivo, pero también de la nación, patrimonio compartido. Eso fue un proceso que se puede identificar como una importante reforma rural que ha permitido a una parte importante de la sociedad colombiana salvaguardar el derecho a las tierras y territorios, y especialmente en el país se ha reconocido este esfuerzo como parte de la seguridad jurídica, que es uno de los conceptos que se utilizan en el contexto de todo el proceso de enajenación de tierras, que es crucial a la hora de examinar el conflicto armado interno del país. Buena parte de los problemas como emerge el conflicto no han terminado porque justamente es el uso y control de las tierras, el uso y explotación de la tierra. Toda la economía sobre la cual se fundamentan buena parte de las naciones latinoamericanas está fundamentado en la explotación de la tierra y especialmente en procesos de explotación de hidrocarburos. Entonces es una economía fósil de extracción de recursos que convierte uno de los activos principales como la tierra en un campo de disputa. Eso hace complejo el conflicto cuando incluso Colombia, a nivel de su territorialidad, tiene tantas potencialidades de explotación y consecución de recursos. Entonces, una economía que de una u otra manera, en términos de minerales,
se puede diversificar y eso hace atractivo a los actores en conflicto, llámese actores en conflictos que utilizan el Estado para hacer y agenciar la empresa privada, como los actores en conflictos alzados en armas, cuyo cual motivo defiendan o componente ideológico enarbolen de manera sofisticada, pero que sabemos que es puramente una empresa armada. Ese elemento es crucial a la hora de examinar todos los datos estadísticos que tenemos en Colombia. Cuando examinamos, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, cuando miramos las cifras del DANE con relación a saneamiento básico, agua y alcantarillado, acueducto y alcantarillado, observamos que, por ejemplo, la población afrocolombiana es una de las poblaciones donde más se asientan estas brechas. Nosotros en Colombia, y para hablar aquí con relación a la conexión de los datos con este indicador de acceso a servicios, en el 2015 se estableció un COMPES para definir una política de saneamiento básico para una parte importante del sector afrodescendiente que está ubicado en el Pacífico, es decir, 1 millón de personas en el Pacífico colombiano, y a través de la política del Plan Todos Somos Pacífico se estableció un COMPES que asignó a través de un crédito en la banca multilateral, un crédito por cerca de 400 millones de dólares para 1.2 billones de pesos. El crédito fue diseñado para solicitarle al Banco Mundial 127 millones de dólares y el resto, los 263 millones de dólares, se le solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo para un total de 400 millones de dólares y en términos de colombianos, eso tiene una suma superior al 1.2 billones para garantizar agua y alcantarillado en los municipios de Tumaco, Guapi y respectivamente con el BID para Buenaventura y Quibdó. Después de 5 años, la implementación de estas obras de acueducto y alcantarillado no avanzan. Los recursos están en caja porque el Banco Interamericano y el Banco Mundial desembolsan los recursos conforme los reportes de avance de las obras con fuentes de verificación, pagan auditorías. La auditoría se supone tiene que dar cuenta del proceso de implementación. Bueno, en este frente de servicios básicos, observamos que llegó una pandemia después de 5 años de adoptada la política y asuntos tan básicos como poner una tubería para conducción de agua por fuerza de gravedad, y con más de 1 billón de pesos, Tumaco, Guapi, Buenaventura y Quibdó hoy padecen de agua en medio de una pandemia. En Tumaco, donde más se supone han avanzado las obras, ese proceso hoy está mostrando, según los testimonios de la comunidad tumaqueña, donde tenemos una veeduría social con líderes comunitarios, hoy esa comunidad está diciendo que va a pasar lo mismo que el proyecto de los 70, el proyecto de los 90, con el proyecto del 2015-2021. Es decir, la comunidad tumaqueña hoy ve las obras de acueducto como un elefante blanco o mal llamado elefante blanco a la colombiana. Entonces, ese escenario es el mismo para los otros derechos en Colombia. Y no vamos a hablar solamente de que es un panorama exclusivo de la comunidad afrodescendiente. Lo que sí se observa en los datos son en promedio sobre salud, vivienda, educación, acceso a servicios básicos, que la población nuestra tiene en promedio un 15% de datos, en los datos, un 15% más agudizados sus problemas que el resto
y la media de la población nacional. Entonces, otro de los componentes en los cuales se puede verificar esta situación tiene que ver con la infraestructura en Colombia. Los proyectos de infraestructura adicionales a los de saneamiento básico, como la implementación de carreteras, puertos, espacios, digamos, aeropuertos, para el desarrollo de las economías propias y la competitividad económica de la población afrodescendiente, pues corren la misma suerte. En un componente porque se adopten recursos que no se implementan incluso con plata de la comunidad internacional, es decir, con crédito a la banca multilateral, mucho menos se implementan estas obras con crédito con recursos de la sociedad colombiana. Entonces, las promesas de infraestructura, ¿sí?, se cumplen conforme el interés que haya por parte de un sector económico colombiano. Entonces, por ejemplo, hemos observado que los puertos en el Pacífico colombiano y en el Caribe colombiano son manejados por gente de la élite colombiana, que a su vez son familias políticas que hoy ya no tienen la necesidad de llegar al Congreso de la República porque ya no lo ven necesario. En los 90 y en la primera década del 2000, ellos iban al Congreso de la República porque era la forma como tenían para agenciar todos estos procesos económicos, pero hoy ya no van al Congreso de la República. Hoy ya mandan al segundo al mando, ¿sí?, al escudero cercano a la familia, y ya no lo hacen a nombre propio de la familia. Entonces tienen unas especies de empresas que incluso ahora con los famosos offshore han aprendido a diversificar y a no mostrar las relaciones directas entre políticos, empresarios, con las inversiones dentro del Estado. Así, por ejemplo, observamos que empresas que están alojadas en paraísos fiscales terminan siendo empresas con las que se realizan procesos de implementación de política dentro del Estado, como el famoso escándalo de los computadores de centros poblados para los niños en Colombia, en el cual se robaron 70.000 millones de pesos, pero el contrato era por más de 1 billón. Entonces, todos esos mecanismos que utiliza esta élite en el poder van en contra de los derechos de la población colombiana, pero en especial en contra de las poblaciones donde mayor efecto tiene la exclusión, las poblaciones que presentan mayores indicadores de atraso en sus derechos. Otro elemento importante que hay que resaltar es que así como se agencia lo privado dentro de lo público, a través de las fórmulas que esta élite ha encontrado, encontramos mecanismos de interlocución con el Estado, en el cual la población afrodescendiente, por ejemplo, vía fortaleza de consulta previa, pacta recursos por más de 10 billones. Para el periodo anterior a este se habían pactado recursos por cerca de 9 billones y para este periodo se pactaron recursos por cerca de 19 billones, pero todo ello ha sido un saludo a la bandera. Incluso los mecanismos de exigibilidad de derechos, hoy constitucionales, incluso impetrados por congresistas de la República afrodescendientes en la Comisión Legal del Congreso de la República. En la Comisión Legal hay una comisión afrodescendiente. Esa comisión afrodescendiente de parlamentarios afrodescendientes emite derechos de petición a todas las entidades del Estado, en especial al Ministerio de Hacienda. Y esta le responde que el área misional de los asuntos afrodescendientes no es Hacienda, sino el Ministerio del Interior. Y a su vez, el ministro del Interior le delega el derecho de petición al viceministro de Participación. Y el viceministro de Participación le delega el derecho de petición, la respuesta, a la Dirección de Comunidades Negras. De manera que el pedaleo institucional es
terriblemente burlotescos, quijantescos, si se quiere decir, y no hay respuesta ni siquiera a los parlamentarios con seguridad frente a cómo es la inversión del Estado para las comunidades afrodescendientes. Hay una especie de burla en el poder, el caso al cual yo me quisiera referir más adelante. ¿Por qué tenemos que nosotros participar políticamente y luchar por el poder? Porque no hay mecanismo posible, ni técnico, ni de movilización, que obligue a esta gente en el poder a cumplir los derechos de la comunidad negra. Es solo haciendo uso de los derechos políticos como vamos a poder intentar explorar, experimentar las próximas décadas en esta república donde la élite hace lo que se le viene en gana y la constitución política es un papel más para ellos que utilizan a favor. Todos los derechos los utilizan a favor de los negocios, y cuando la comunidad colombiana, la sociedad colombiana encuentra la posibilidad de pujar por los derechos, viene la confrontación, y ellos ahora le han llamado polarización. Entonces, todo acto de exigibilidad de derecho es llamado como polarizante, no se puede decir nada, lo que hay que hacer es aceptar, según conviene a ellos, el estado de cosas actuales, que es abiertamente inconstitucional casi a todos los niveles, en términos de servicios básicos, en términos de seguridad, en términos de políticas humanitarias, en términos de cárceles, en términos de salud. Es decir, estoy hablando con elementos constitucionales, es decir, jurisprudenciales, que pueden verificar que hay sentencias sobre asuntos humanitarios, como la T025, sentencias sobre Comisión Especial de Salud para revisar la situación de salud de los colombianos. Es decir, la Corte ordenó una comisión especial para estudiar este tema, y ahora sentencias sobre asuntos carcelarios, porque ni en las cárceles se pueden cumplir los mínimos derechos de la gente. Hay un problema de hacinamiento de alta dimensión en las cárceles colombianas, donde a menudo la población afrodescendiente va a parar mayoritariamente por asuntos que están ligados a problemas menores en los problemas de narcotráfico que tiene el país. De manera que el panorama es bastante indeseable en la distribución de los recursos del Estado colombiano. La población afrodescendiente es la última en la pirámide, y por lo tanto sobre la cual recae el mayor peso de los problemas de exclusión de Colombia, uno de los países con mayor nivel de inequidad a nivel global, uno de los países con mayor concentración de tierras. El 3% de la población concentra el 50% de la tierra. 2060 familias concentran 40 millones de hectáreas de tierras en Colombia, de las 114 existentes, de manera que ustedes tendrán con esos datos una dimensión sobre los problemas del país. Y bueno, el conflicto armado no es nada más que una forma de expresión también de esos conflictos, de esos problemas estructurales que tenemos. Ariel, muchas gracias. Hay elementos que complementan el análisis que presentó inicialmente Juan. Tú presentas otros y señalas las estrategias institucionales, a pesar de la existencia de mecanismos jurídicos de protección, de reconocimiento y protección de derechos colectivos de las poblaciones negras. Señalas los obstáculos institucionales precisamente en aquellos compromisos que deberían implementarse precisamente para mejorar las condiciones de existencia en términos socioeconómicos de estas poblaciones. De hecho, los COMPES 3660, 3310, ya señalaban, ya hacían una radiografía de las condiciones desiguales, de las desigualdades de
vividas por las poblaciones negras en relación con otros grupos poblacionales existentes en el país. Y acercándonos al tercer tema, teniendo en cuenta algunas de los elementos que ustedes presentaron en las dos respuestas anteriores, ¿cuál sería entonces, en ese caso, cuál sería la particularidad de la expresión del conflicto en relación con las poblaciones negras? Porque condiciones de desigualdad, digamos que existen a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles serían las especificidades entonces, los impactos diferenciados del conflicto en relación a las poblaciones negras? Y lo conecto con el otro tema presentado también por Juan en relación a los elementos estructurantes del conflicto armado. ¿Cuáles serían entonces las herramientas, bueno, y de la continuidad histórica, cuáles serían las herramientas epistémicas, teóricas, para pensar esa afectación diferenciada del conflicto en las poblaciones negras, para entender precisamente ese cuadro social complejo que ustedes han ayudado hoy a entender? ¿Quién quisiera? Bueno, Juan. Adelante, Juan. Bueno, quisiera, digamos, señalar algo con respecto a la intervención de Ariel, y es que muchas de estas, digamos, élites políticas que se encuentran asociadas lógicamente a élites económicas y que ahora ven los territorios como escenarios de donde pueden aumentar sus ventajas económicas y políticas, inicialmente muchas de esas élites acumularon poder político y económico sobre la base del trabajo esclavo. Hay ejemplos literales de eso, o sea, podemos ver los chaus en el Cauca. Tú encuentras al chaus que fue finalmente condenado por promover la entrada del bloque Calima al Cauca, y su hijo ahora ocupa un viceministerio en este actual gobierno, y uno siempre encuentra ese apellido en las actuales élites, o los Valencia, desde hasta esta señora Paloma Valencia hace parte de esas élites nacionales, pero también hay un montón de élites locales que se constituyeron a partir de ese pasado esclavista, ¿no? Eso como para señalar eso, y en el escenario que nos planteaba Ariel, que sí, muchas élites de esas políticas, muchas élites económicas tienen también un pasado esclavista, ¿no? Pero, o sea, y eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que eso debe hacer parte de nuestra conciencia negra al momento de ir a votar. O sea, uno vota teniendo en cuenta eso. Hay gente que participó y ganó en la esclavización. Ahora, muchas de esas élites sí se beneficiaron del conflicto, ¿sí? Y los perdedores de ese conflicto, en este caso, en este escenario que nos convoca, sí fue la gente negra, ¿no? Si estuviéramos hablando de población indígena, diríamos los pueblos indígenas. Si estuviéramos hablando de campesinos, serían los campesinos, pero en este escenario en el que estamos ahora, de los grandes perdedores del conflicto fue la gente negra, ¿no? Porque a la gente negra se le desplazó, a la gente negra se le despojó, a la gente negra se le asesinó, a la gente negra se le desarticuló sus estructuras organizativas, y en ese escenario hay ejemplos notorios. Por ejemplo, en el caso fuera del caso de la toma que les decía ahora al norte del Cauca, alrededor de la Salvajina, también hay en Nariño las empresas palmeras. Las empresas palmeras sacaron provecho de esa situación de desplazamiento y de despojo de las comunidades negras. Ellos tienen sus grandes plantaciones de
de Palma en territorios de comunidades negras, que hoy diferentes jueces de restitución de tierras han declarado como ejercicios ilegales y han emitido autos de protección a estos territorios, pues para poder restituir los derechos fundamentales como al territorio de estas comunidades negras. Entonces, en ese escenario, pues, en ese escenario del conflicto, los más judíos hemos sido los que, los más judíos hemos sido los que perdimos la guerra. Ariel nos daba unos indicadores bastante tristes en términos de las desigualdades y las desventajas que están signadas por ese pasado esclavista, o sea, no podemos desligarlo en este caso, pero también por un presente y un pasado racista, ¿no? O sea, también el país se construyó a través de una perspectiva racista, ¿sí? Este país que tenemos duró más de 100 años pensándose como una sociedad masculina y sobre todo blanca, ¿sí? Ustedes recuerdan que las mujeres empezaron a votar, por ejemplo, hasta la primera mitad o al final de la primera mitad del siglo XX. Entonces, ese es un elemento ahí que también hay que tener en cuenta. Entonces, ese escenario de conflicto se desarrolla en estos territorios que bien nos has dicho, Ariel, de desventaja institucional, de desventaja en términos de goce efectivo de derechos. Alguien ahora en el chat ponía que la esperanza de vida de las mujeres afrodescendientes es mucho menor a la esperanza de vida de mujeres blancas mestizas, y yo me atrevería a decir que la esperanza de vida de los hombres negros puede ser menor a la de muchas mujeres blancas. Es así el tema en una sociedad patriarcal como esta. Entonces, llega el conflicto. Hay unas particularidades culturales de la gente negra. Nosotros, por eso decíamos desde el principio, si bien tenemos un pasado de esclavización bastante importante, también hay un pasado de resistencias bastante importante. Y esa resistencia, las inspiraciones de esa resistencia se desarrollaron a nivel social, a nivel organizativo de las comunidades, pero sobre todo a nivel cultural, ¿no? Entendiendo a nivel cultural desde las expresiones artísticas, pero también desde las expresiones espirituales y de relacionamiento con el territorio. Eso fue inspirado o eso fue dinamizado por esa herencia de africanía, o por esa africanía. Por eso que traían las gentes desde el África, les ayudaron a hacer sus ejercicios de resistencia. O sea, la gente que llegó aquí a través de la esclavización no llegaron vacíos, llegaron con una cantidad de conocimientos, una cantidad de experiencias espirituales importantes, una cantidad de experiencias sociales bastante importantes que sus descendientes desarrollaron y dinamizaron aquí en las Américas y particularmente pues en Colombia. Entonces, cuando llega el conflicto, como tú también tú nos has dicho, Luis, conflicto en Colombia ha generado alrededor de 9 millones de víctimas, de las cuales alrededor de 1.200.000 son afrocolombianas, ¿sí? O sea, hay víctimas campesinas, hay víctimas indígenas, hay víctimas de otras poblaciones, pero el conflicto sí, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en el caso afrocolombiano afectó de manera desproporcionada porque el conflicto entró a romper todo eso que le sirvió a las comunidades negras para resistir y para desarrollarse en sus territorios, ¿sí? Esas formas de relacionamiento interna, esas formas de relacionamiento comunitario, esa forma de relacionamiento con el territorio, esas dinámicas espirituales fueron afectadas por el conflicto armado, o sea, a tal punto, por ejemplo, que muchos actores armados, ya sean FARC o guerrillas o el ELN o los paramilitares, por ejemplo, impidieron desarrollar los ritos fúnebres de muchas de estas comunidades, impidieron que estas comunidades se reunieran en tales sitios o se reunieran a tales horas. Se puso un escenario de confinamiento bastante importante sobre las comunidades que les impedía el disfrute de su territorio, el disfrute alimenticio de su territorio, por ejemplo, el disfrute espiritual de su territorio. Entonces estos grupos armados fue a imponer dinámicas ajenas, o sea, a tal punto ahora,
Por ejemplo, uno va a diferentes partes del Pacífico a escuchar música que uno no escuchaba, ¿no? Entonces ahora uno escucha rancheras, y esa cosa, pues ya eso no se escuchaba. Entonces ya los bundes, los currulados, están siendo desplazados por las rancheras. Entonces, esa es una afectación particular. Yo estoy seguro, Luis, que los campesinos, dependiendo del territorio específico, te dirán sus particularidades y cómo afectó al territorio el conflicto armado. Y eso también es importante decir que no a toda la comunidad negra la afectó de la misma manera, ¿no? Eso dependían de los diferentes territorios de comunidad negra. O sea, no podemos decir que el conflicto afectó a la comunidad negra de la misma manera que la afectó en el Caribe colombiano, que la afectó en las islas, las afectó de manera diferenciada y afectó esas relaciones muy particulares que hay con sus territorios y esa manera de relacionamiento interno. Hay un tema bastante importante, y es que cuando se llega a 1993 a la ley 70, el pueblo negro era eminentemente rural, ¿sí? Era rural, o sea, cuando hablamos en esa última década, llegamos a esa última década de los 90, la gente negra era rural. El conflicto contribuyó a que ahora tengamos a nuestra población mayoritariamente urbana, ¿sí? Quienes llegaron a los territorios urbanos en condiciones de desplazamiento terribles, en unas condiciones que aumentaron esas vulnerabilidades que teníamos, que hemos arrastrado desde la colonia, las aumentaron, o sea, a tal punto que la Corte Constitucional tuvo que decir, oigan, mira, o sea, dentro de todo ese mundo de desplazados está la gente negra, está la gente indígena y otras poblaciones que a esto los ha afectado de manera diferente, y el Estado debe adoptar las medidas necesarias pues, para la garantía de derechos de la población desplazada. Y resulta que no. O sea, en los territorios continúan estas mismas falencias institucionales que nos ha comentado al detalle Ariel, que hacen que el conflicto llegue con mayor crudeza. Pero llegan con crudeza. Hay un tema, y es que el conflicto llega, sacan las comunidades y llegan las inversiones, llegan los títulos mineros, y ya te he dado varios ejemplos al respecto, pero te puedo dar otro. Buenaventura y las comunidades negras que están alrededor de los espacios de expansión portuaria. ¿Sí? Hay violencias, la gente se va y llega la expansión portuaria. Entonces, ese es el tema. El tema de las particularidades es bastante complicado. Sin embargo, en términos generales, se expresa de la manera que he mencionado, pero el conflicto golpea a las comunidades de manera particular, ¿no? Porque toda comunidad negra es particular, o sea, aquí no puede hablar de las comunidades negras o los negros de este país, porque cada comunidad negra, en este caso, o cada pueblo, es particularmente diferenciado, y lo que hizo el conflicto armado fue precisamente atacar esas particularidades espirituales alrededor de expresiones religiosas, los relacionamientos con los territorios, los ejercicios comunitarios, y sobre todo también afectó la autoridad y el ejercicio de autoridad interna. Entonces ya los viejos no tenían autoridades en muchas comunidades, sino que las autoridades se convirtieron, esa gente que llegaba, esos armados que llegaban, eran los que imponían la autoridad, que imponían la resolución de conflictos a través de más conflictos. Entonces, eso se vio trastocado. Toda esa estructura comunitaria para la resolución de conflictos también se vio trastocada, porque aparece un actor que impone una dinámica diferente, que impone su perspectiva sobre el territorio. ¿Sí? Entonces, ese es un tema bien complicado. Y si me preguntas si eso es posible reparar, yo creo que eso ya no es posible repararlo, pero sí es importante a reconocerlo y que no se vuelva a repetir, ¿sí?
Entonces, nosotros, después, o sea, en los 90, una comunidad urbana, una comunidad rural, discúlpame, pasa a ser una comunidad urbana, muchas veces, muchos desplazados, con unas estructuras culturales, espirituales trastocadas, y que lógicamente pasan a esos escenarios urbanos a ser víctimas ahora o revictimizados ahora de escenarios de racismo, ¿sí? Entonces la gente negra en sus territorios, pues que sufría el racismo estructural del Estado, pero ese racismo cotidiano que viven muchas comunidades negras o muchos integrantes de comunidades negras en las grandes ciudades ahora tienen que sufrirlo de manera cotidiana. Entonces ese sería como mi aporte a cómo, digamos, ese conflicto ha golpeado de manera particular a las comunidades negras, de manera desproporcionada, dice la Corte Constitucional a través del auto 005, y que profundiza esas desigualdades, que profundiza esas desigualdades, esas desventajas que se han traído desde la colonia, las profundiza. Y yo creo que las agrava. Gracias, Juan. Ariel, tu comentario, tu análisis sobre ese asunto, y si puedes conectarlo con el siguiente tema, que es el de las resistencias, las formas de respuesta, digamos, organizada a partir de las poblaciones, precisamente ante ese escenario, bueno, de violencia, de desplazamiento y de obstáculos a el acceso a derechos, al ejercicio de los derechos a que tienen, digamos, tienen reconocidos a partir de diferentes instrumentos jurídicos normativos, ya que han mencionado mucho el carácter de la resistencia histórica también de la población negra. Bueno, también teniendo en cuenta los elementos que se han planteado desde la perspectiva teórica, digamos, las personas que se han dedicado desde la universidad a estudiar nuestra existencia, algunos desde una perspectiva más constructivista y otros desde una perspectiva más crítica, digamos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay estudios que, digamos, intentan poner el punto de partida en lo que hemos acá recapitulado hoy, en el sentir de ese clamor que tiene el sector de la sociedad colombiana, porque la visión pluralista alcance, en tanto es uno de los principios trascendentales de la Constitución del 91, alcancen el grueso, permita alcanzar, digamos, el grueso de los derechos en el país. Y algunos incluso han observado los reconocimientos y los mecanismos de políticas que se han configurado a partir de procesos de resistencia y exigibilidad como mecanismos de acción positiva o de acción afirmativa. Una buena parte de eso lo ha trabajado la profesora Claudia Mosquera Rosero Lavet en Colombia. Algunos estudios más culturales sobre la existencia, sobre el valor cultural, sobre la potencialidad del saber ancestral, en los estudios del profesor Jaime Arocha, ahora conectando también el profesor Jaime Arocha parte de la continuidad del conflicto y las formas de resistencia a nivel territorial desde una perspectiva cultural. Recordemos que el profesor Jaime Arocha, desde el grupo de investigación afrocolombiano de la Universidad Nacional, ha venido trabajando los conceptos a la Corte Constitucional para tener otras maneras de explicar por qué el impacto tan profundo del conflicto a estos pueblos, y también los estudios de Molano, digamos, desde una perspectiva
crítica desde la comunicación para el resto del país, con relación a el último tiempo de conflicto, las últimas 2 décadas, haciendo muy buena parte de su trabajo a través de columnas de opinión, para hacer explicativa la realidad, para tener un elemento explicativo en la cotidianidad sobre esos impactos. Digamos que históricamente estos estudios sobre lo que es el impacto del colonialismo, sobre el que se fundamenta gran parte de la intervención y explotación de recursos, así como la expoliación cultural y económica de los pueblos, hemos venido, digamos, siendo acompañados por un conjunto de académicos. Está Quijano, hay un conjunto, digamos, de personas, Arturo Escobar, que también de una u otra manera en Colombia ha venido planteando estos cuestionamientos y estas maneras explicativas para construir esas verdades planteadas desde el occidentalismo. Y allí hemos encontrado parte explicativa, digamos, de lo que ha sido nuestra tragedia en línea de tiempo, y nosotros tenemos que, de una u otra manera, reconocer que buena parte de los estudios críticos de economía sobre el modelo neoliberal, sobre la economía de mercado que rige de carácter capitalista, como Juan andaba también en un principio señalando, sobre cómo esas economías están siendo parte de ese conflicto, sino el conflicto respondiendo a ese tipo de mercado, a ese tipo de política económica. Los actores armados no llegan exclusivamente por una dinámica de confrontación territorial y escenarios, digamos, de puja territorial, estrategias militares. No, el conflicto armado y toda la destrucción física, económica, cultural y política y ambiental sobre la comunidad afrodescendiente llega de la mano de quienes han liderado el Estado colombiano con sus formas particulares de desarrollar el dominio territorial a partir de clanes. Esos clanes que Juan mencionaba, que están ligados a ese pasado de violencia esclavista, también la ejercen en la actualidad a través de nuevas formas de economía, desde la economía acuífera, desde la economía, digamos, de minerales, ahora hasta el proceso de empoderamiento que están sufriendo las comunidades, presunto empoderamiento a través de economías verdes. Hasta en esos mercados están llegando ellos con sus capitales a invertir, pero al mismo tiempo a traernos la violencia. Entonces, ningún proceso de control territorial escapa a los actores que están armados. Ninguna economía escapa a esos actores. Por lo tanto, la economía verde, que llaman ahora la de los carbonos, como una economía más amable con el medio ambiente, esa economía también va a depender de quienes andan engatillados. Y quienes andan engatillados sirven a una élite territorial, a unos clanes territoriales sobre los cuales se fundamenta y se basa la élite nacional. Para poder transformar este escenario, nosotros tenemos que pasar de los procesos de resistencia pasiva a una resistencia más activa de participación en otro sentido. Ya tenemos que explorar caminos de participación diferentes a los que han sido los procesos de participación de los últimos 30 años, que nos han permitido resistir, pero el panorama hoy muestra que nuestra resistencia no ha garantizado los derechos. La población nuestra está en una encrucijada hoy, tanto la destrucción cultural como también esa destrucción económica y política que ha avanzado en los últimos 30 años. Hoy las economías de Tumaco han sido destruidas, las economías propias de Buenaventura, la economía de Guapi, del Chocó, las comunidades en Cartagena,
en Córdoba, que también están sufriendo buena parte de los estragos en las zonas más afrodescendientes de Córdoba, incluso en San Andrés Islas, porque buena parte de los impactos de la economía del narcotráfico y de la manera como están dirigiendo el país está golpeando la isla de San Andrés y está dejando consigo un impacto profundo en la sociedad sanandresana, en el pueblo raizal, y eso es una realidad. Es decir, nuestros mecanismos de resistencia nos han permitido mantener una lucha, un proceso de accesibilidad, pero en el cual hemos estado también perdiendo. Tener un proceso social como el que tenemos hoy en Quito, en el que se ha asesinado tantos jóvenes entre el año pasado y este año, en Buenaventura y en Tumaco, donde no hay libertad de expresión en ningún ámbito, no es un proceso de resistencia. No tenemos allí una trinchera de libertad, para decirlo así. Ahí lo que hay es un proceso de supervivencia, como la Corte Constitucional también en sus estudios lo ha venido señalando, donde ha encontrado que el carácter cultural ha permitido resistir y lo ha resaltado, y parte de ese trabajo se hizo con la configuración de los decretos ley de víctimas, en el cual se estableció el derecho a la identidad cultural como un derecho dañado. ¿Sí? Posteriormente, esos procesos de resistencia nos han permitido elevar a la categoría de derecho la existencia del río Atrato, y estamos buscando otros mecanismos de cómo llevar otros ríos a tener derechos propios, pero son formas de supervivencia como pueblo, como territorio e incluso con nuestro ecosistema, pero no son mecanismos de garantía de derechos, no son mecanismos para acceder al derecho, son mecanismos de contención, ¿sí? Para resistir, no para garantizar los derechos. Y creemos que hoy hay que dar un paso adelante, ¿sí? Hay que dar un paso adelante para ya no exigir derechos, sino nosotros empujar el cumplimiento de los derechos, nosotros mismos. Y eso implica otro rol en la sociedad colombiana. De lo contrario, vamos a seguir entregando nuestros sueños de garantía de derechos con sectores políticos que para nada tienen una condescendencia o por lo menos una empatía con nosotros y nosotras.